Iniciaré yo con la primer pregunta y quisiera, Catalina, que tú me platicaras o me mencionaras, por favor, cuál es el propósito de un órgano interno de control en el sector público y cuáles son sus funciones. Sí, mira, consejera, el órgano interno de control tiene su creación desde la Constitución. En la Constitución prevé que el objetivo de estos órganos es la fiscalización de los recursos, ya sean ingresos o egresos del ente público en el cual se desempeña. Pero realmente lo que el órgano interno de control, antes Contralorías, perseguimos es la garantía de que los recursos públicos están siendo utilizados con transparencia, con honestidad, con eficiencia. ¿Por qué? Porque como servidores públicos utilizamos un recurso que no es nuestro, que nos confía la ciudadanía, con un propósito en específico. Entonces, los órganos internos de control debemos de establecer diversos mecanismos que nos lleven a garantizar eso, a darle la confianza a todo el ciudadano de que vamos a ejercer ese dinero o esos recursos humanos, esos recursos materiales en beneficio de la sociedad y no en beneficio propio. Ese sería básicamente el objetivo que persigue. Las principales funciones que realiza un órgano interno de control pues son las auditorías, las evaluaciones al desempeño, recepción de declaraciones patrimoniales, la vigilancia en procesos de adjudicación, de adquisición de bienes y servicios, contratación de obra pública y responsabilidades administrativas, porque el órgano interno de control tiene autonomía de gestión y autonomía técnica para poder prevenir, identificar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos. Este es un mecanismo, es un círculo completo. Lo vigilo, lo cuido, lo prevengo, si identifico algo, entonces sanciono. Es el quehacer diario de un órgano interno de control. Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida nuevamente, Diana. Gracias. Digo, sin especificar nombres ni cosa parecida, pero ¿con qué persona o personas ha resultado más difícil interactuar en el trabajo? ¿Y por qué resultó difícil esa situación? ¿Y qué se hizo para trabajar con esa persona? Si es que ha habido ese supuesto, ¿no? Sí, de hecho, en el órgano interno de control pues se reciben todas las quejas y las denuncias en contra de servidores públicos y muchas veces nos llegan casos en los que pues no son elementos objetivos para poder determinar una responsabilidad. El quehacer de la Contraloría o del órgano interno de control ahora es mediar ese tipo de intereses, donde el denunciante tiene una opinión, tiene una perspectiva y el denunciado tiene otra. Entonces, se tienen que valorar con elementos pues suficientes si realmente tiene la razón quien denuncia o tiene la razón el denunciado. Obviamente se presume su inocencia, pero el trabajo de nosotros es precisamente llegar a la verdad de los hechos. Uh-huh. Es muy complicado porque tenemos dos puntos de vista diferentes. Entonces tenemos que saber mediar este tipo de cuestiones en donde pues no es un criterio arbitrario el que podemos seguir, sino tenemos que hacer un debido proceso, uh-huh, valoración conforme a la normativa para poderle dar una solución justa a quien denuncia. ¿Sí? Hay ocasiones en las que sí tiene la razón, hay ocasiones en las que no, y es ahí donde la justicia al denunciante se pone pues también en una cuestión muy prioritaria. O sea, el enfoque de la pregunta, a lo mejor no me expliqué, es que ese tipo de dificultad se haya presentado o resultado en el interactuar en el trabajo, o sea, con alguna persona dentro de la misma área en la que se desenvuelve. Sí. ¿Y de qué manera resolvió pues esa situación o se trató de consensuar la situación para
limar asperezas, como se dice, o bien resolver el conflicto o problema, ¿no?, que se haya presentado para poder tener una interactuación idónea, ¿no?, eficaz, eficiente. Sí, claro, siempre la diferencia de opiniones va a generar a lo mejor cierta aspereza cuando se trabaja con un equipo. Incluso hay diferencia de opinión cuando nosotros emitimos una recomendación o una observación desde el interior del área. Desde el interior hay muchos puntos de vista. Tengo contadores, tengo abogados, entonces yo como contadora muchas veces compartimos esas opiniones con quienes tienen la misma profesión y el abogado lo ve desde otra perspectiva. Lo que tenemos que hacer, o lo que he hecho es pues valorar todos los argumentos para que se emita una opinión a las áreas auditadas que contenga todos los elementos, ¿no?, que hayan aportado los integrantes del equipo. De igual forma, cuando se recibe una valoración de las áreas, no se comparte la misma opinión del ente, del auditor. Entonces, es ahí donde se tiene que valorar con criterios objetivos, ¿no? Pero sí es muy importante, yo creo que el diálogo y el poder valorar varios puntos de vista y que esos puntos de vista estén bien argumentados, bien soportados con alguna norma, ¿sí? Que no sean criterios personales, sino que sea basado en algo muy firme. Uh-huh. Buenos días, Liliana. Sí, gracias. Platícanos alguna experiencia que hayas tenido, sobre todo laboral, donde te hayas tenido que enfrentar a diferencias entre los integrantes de un grupo de trabajo y que tú hayas tenido que asumir pues poder encauzar ese grupo para lograr los objetivos institucionales, que haya sido problemática y que hayas hecho tú para encauzar ese grupo. Sí, claro. En el trabajo cotidiano, les comentaba en la respuesta a la pregunta anterior, se tiene una diversidad de opiniones porque pues el ser humano es así, ¿no? No somos todos iguales y en definitiva pues tenemos diferentes perspectivas de una misma situación. Mi lógica siempre ha sido, si ese punto de vista ha sido soportado por alguna norma, o eso es básico, eso es trascendental, que la opinión no sea meramente visceral, sino que lo estemos haciendo conforme a una experiencia pasada, conforme a algún lineamiento, ¿sí? Y en ese caso, pues a mí yo me he orientado por ese criterio, ¿no?, de valorar que estas diversas opiniones, incluso en formas de ejecutar el trabajo, ¿no? Yo creo que ha sido una retroalimentación muy importante también la que se ha tenido ya con los años que hemos trabajado en este tema. Uh-huh. Pero previamente platícanos de una experiencia concreta sobre una situación de esta naturaleza. Sí, un caso real en específico. Puede ser real, o una experiencia concreta, aunque quizá no de los nombres o alguna situación que pueda afectar a alguien, sino una experiencia en una situación conflictiva y que hayas tenido que asumir la conducción de ese grupo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en 2015 se presenta una situación en donde un servidor público hace mal uso de su equipo de cómputo. Entonces nos reúnen en una reunión para platicar con él esta situación, en donde él nos narra que hace ese uso para fines distintos a los que
él lo debe de utilizar, pero que en su tiempo libre. Entonces empieza, en vez de enfocarse a su problema, a lo que le estaban denunciando, comienza a denunciar también a su superior jerárquico. Y su superior jerárquico comienza a decir más situaciones respecto del comportamiento y actitudes que él ha tenido en su oficina. Entonces, se distrae un poco la atención de lo importante, de lo que nos había llevado a esa reunión, y hay una diferencia de opiniones con los demás elementos o el demás personal que también conforma ese consejo, y que comienza a derivarse una serie de sucesos ya diversos en contra de todo el demás personal. Quien dirigía la reunión trata de poner atención a cada una de las personas, y sin embargo el objetivo que nos había llevado ahí era el poder platicar con ese servidor público que pues se distraía de sus actividades, o que distraía los recursos para los fines a los que fueron creados, para utilizarlos en beneficio propio, para el fin que él haya decidido. Entonces, y en esa situación concreta, ¿cuál fue tu actuación? Sí, claro. El hablar con él y comentarle que aun cuando fuera un tiempo libre, él tenía que hacer un buen uso de los recursos, que si bien él, en vez de salir a tomar sus alimentos, se sentaba en su computadora y veía diversos videos o diversa información que a él le interesaba, que no abonaban en nada al quehacer del área en la que estaba trabajando, entonces eso era un mal uso del recurso, que era una falta, que él tenía que entender y que tenía que, pues ahora sí que poner una solución al problema. Finalmente, pues era una persona que ya tenía mucha problemática en el trabajo en equipo y que además pues no tenía buenas actitudes con las compañeras de sexo femenino, y ahí lo importante pues era poder atacar el problema de raíz. Finalmente él decide hacer una renuncia ese mismo día. Cuando encauzamos todo el asunto en esa reunión, decide presentar su renuncia y se le sanciona por haber hecho un mal uso de los recursos. Se presenta formalmente una queja ante el órgano interno de control y se resuelve ya recabando las pruebas, pero sí es muy importante de repente se perdió el control en la reunión y empezaron a salir muchas cosas que ya no eran como elementos objetivos, ¿no? Para poder seguir y encauzar. Ese fue mi papel en ese momento de mediador ante diversas intervenciones del área. Muchas gracias. Katy, gracias, buenos días. Oye, ¿me puedes tú compartir experiencias también concretas sobre la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativa y sanción de servidores públicos a partir de tu experiencia? Sí, claro. Cuando yo llego aquí al órgano interno de control del instituto, teníamos un promedio histórico de 3 denuncias por año. Cuando yo ingreso, en ese ejercicio en 2015, se subió a 18 denuncias ante servidores públicos y se instauran los procedimientos disciplinarios correspondientes. El órgano interno de control tiene la facultad de iniciar un procedimiento por 3 vías: por una queja o denuncia de oficio, si se da cuenta de que existe alguna irregularidad, o bien derivado de los resultados de una auditoría. Dentro de esos 18 procedimientos tuvimos de todo, de las de oficio, de derivados de auditoría y derivado de queja o denuncia. Cuando llega la queja o denuncia debe acompañarse de los elementos necesarios para que pueda proseguir el procedimiento, y si no, el órgano interno de control tiene las facultades de hacer las investigaciones necesarias. Tuvimos una diversidad de casos, tuvimos de todo, ¿sí? Desde cuestiones que involucraban en materia electoral, en materia administrativa, en cuestiones penales, civiles. Nosotros lo que hicimos fue
poder resarcir algunos daños, que se recuperara el daño cuando existía una afectación al patrimonio del instituto y que se lograra sancionar a los servidores públicos que hayan incurrido en alguna falta administrativa con resoluciones muy justas, apegados a derecho. Muchas gracias, Katy. Pues se terminaron los 15 minutos. Muchas gracias por la entrevista y ya estaremos publicando resultados. Ok, muchas gracias. Gracias.